Magia, quien les habla, Maximiliano Yuen. Hoy estamos con Sofía Zambotti. Bienvenida, Sofía. Un placer. El placer es mío que estés acá. Bueno, para toda la audiencia que nos está mirando, vamos a conocer todo el camino holístico que realizó Sofía en su vida, para que nos comente cómo empezó, si ya esto es de algo que vos lo tenías desde muy chica, cómo viene, todos tus comienzos. Bueno, si empezamos a hablar desde pequeña, sí, desde pequeña empezaron episodios míos, digamos, con mi mamá, de decir, no sé, mi mamá me preguntaba, Sofi, ¿estás bien? Sí, estoy hablando con, así, de chiquitita. Después con el tiempo, bueno, digamos, adolescente y demás, como que no, eso estuvo muy dormido. Y sí, reconocer que mi mamá empezó con todo esto, empezó a despertarse en un momento el tema de la curiosidad. Pero en un principio no, de hecho mi mamá hacía y yo era como, bueno, sí, respetaba, pero no consultaba. Sí, la primera vez que tuve como un contacto con lo que sería holístico o este tipo de terapias alternativas fue, creo que tenía 17 años cuando me abrí por primera vez registros, que había fallecido mi perra en ese momento y fue como re duro y dije, bueno, voy a ver qué onda. Pero después fue de un momento a otro, la realidad, no tuve un despertar duro, digamos, de decir, bueno, me pasó tal situación que por lo general sucede, no, fue como un momento a otro de, listo, apareció. Bien, y acá por lo que nos estás haciendo mención, que cuando vos eras chica le decías a tu mamá y tenías el acompañamiento de ella. Súper, sí, siempre. De hecho, ella siempre lo respetaba. Bueno, era sonámbula, era cuando era chica. Mi mamá siempre me preguntaba, ¿con quién habla Sofía? Y yo le decía, con mi angelito de la guarda, le decía yo. Y nada, y ahí empezó y mi mamá siempre súper respetuosa en eso, sí, eso se lo reconozco. Bueno, eso decirle a toda la audiencia que la verdad ella tuvo el acompañamiento de su madre, que está buenísimo y no en todos los casos pasa. No. Bueno, y después que en tu adolescencia, que me dijiste que sentiste el llamado, ¿cuáles fueron las personas que fueron apareciendo en todo este camino y que te llevaron a aclarar que Sofía hace registros acálicos, sanación de útero? Bueno, ahora nos va a comentar todo en la charla que estamos teniendo. Bueno, digamos, empezó todo, bueno, de pequeña, sí, como hubo despertar chiquititos, pero después sucedió un episodio que cuando empecé, dije, bueno, voy a empezar a curiosear en esto, arranqué con Reiki, que es, por lo general, es la terapia que todo el mundo arranca, o la mayoría de las personas, y empecé a conectarme con el Reiki en un principio, claro, o sea, a medida que eso empezaba a fluir, ese tipo de terapia y demás, como que de repente, obviamente se empezó a abrir un canal en mí que dije, bueno, y tengo una secuencia, una anécdota muy loca, que yo me había juntado a comer con unos amigos, sí, cabe aclarar que yo cada vez que iba a algún lugar como que sentía sensaciones o casas que capaz estaban vibrando bajo y demás, yo lo sentía pero no lo transmitía. O sea, percibías todo eso, pero que lo intuías para vos, no para expresarlo a los demás. Súper. Y bueno, hay una secuencia que estábamos comiendo con unos amigos, de repente empiezo a sentirme que una angustia que yo no te puedo explicar. O sea, lo que sentía en ese momento era llanto, llanto, llanto. Y estábamos con una chica que había fallecido su hermano, hacía años igual, y justo estábamos hablando de esto de las limpiezas energéticas, ¿viste? Y en ese momento mi amigo me dice, ya me conocía, y me dice, negra, ¿estás bien? Me dice. Y le digo, no. Le digo, y empiezo a llorar, 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 la miro a ella y le digo, me sale decirte esto. Y ella empezó a llorar, obviamente, como que es mi hermano, es mi hermano, es mi hermano, y ahí sentí como, bueno, ok, está todo esto que tiene que ser ordenado, porque yo claramente fue una forma desordenada el canal y la forma en la cual le tuve que transmitir el mensaje a ella. Bueno, pero inconscientemente fue una señal para vos, Súper. Para tu proceder después en todo este camino y también ese mensaje canalizado, que somos canales. La maestra que tuve básicamente es mi vieja, mi mamá. Entonces al otro día fui y le cuento toda esa secuencia que tuve y le dije, le digo, me pasó esto, y me dice, bueno, hay que ver y buscar alguna terapia, ella decía, de mediunidad.
Y yo le dije, no es directamente esto, sino que va a llegar sola la terapia. O sea, ahí yo pensaba, ¿no? Como tanta conciencia en cierta forma, porque de repente tener todo esto y simplemente mi alma diciéndome, es por acá. Bien. Y bueno, en cuestión de que ahí dije, bueno, empiezo ya registros akáshicos, se me venía presentando, ¿viste? Por cuestiones de Instagram, publicidades y demás. Y dije, creo que esta es la terapia. Ya llegaron los registros akáshicos, Sí. pero hacer mención también que ya todo este don que tiene Sofía viene también de familia, en este caso de la madre. ¿Tu mamá cómo se llama? Marcela. Marcela, bueno, le mandamos un saludo Sí, a bueno. Marcela, y ella también está en todo este camino Sí. holístico. Sí. Bueno, Mi mamá empezó con Reiki también, y después, bueno, se inició en registros akáshicos, en regresión de vidas pasadas, bueno, Bien. también está en este mundo. lo lindo y lo bueno que tiene, que por lo que nos estaba haciendo mención, que tu mamá fue una maestra para vos. Súper, sí. No solo como madre, sino Sí, sí, por sí. el hecho de todo esto espiritual que estamos hablando. Sí, el hecho de decir, bueno, tuve esta situación en la cual me sentí desordenada, porque fue desordenado, después terminé muy agotada. Y entonces, a la primera que acudí fue, bueno, tengo todo esto, ¿cómo lo puedo ordenar? Y ¿Siempre, Sofi, de la familia materna o también de la familia paterna está esta energía y sabías? de la realidad es que de la familia paterna no sé si hacían o no, pero ponerle sé que mi tía le gusta, o sea, para ella, pero nadie, digamos, que yo conozca está como directamente en esto. Bien. Sí. Bueno, y ahí apareció registros akáshicos, sí. Llegaron los registros akáshicos. Llegaron los registros. ¿Cómo fue la primera vez la maestra que fuiste? ¿Cómo se llama? Sol, pero no recuerdo su nombre, así que si en algún momento... Sé que ella ya no está más haciendo iniciaciones ni demás, pero en un primer comienzo, digamos, como ya estaba, bueno, mi mamá ya tenía su espacio, así que tuve la posibilidad de iniciarme en su lugar. Después ahí me inicio y comenzó el camino, digamos, pero fue automático, porque en un primer comienzo, cuando uno se inicia en registros akáshicos, a veces sucede con... Bueno, no me siento confiada, no sé cómo abordar una terapia con respecto a un otro, cuando venga un consultante, y de repente lo mío fue fácil, como liviano, le digo yo. Bien, como que sí. De un momento a llevadero. otro, súper, sí. Y consultarte, ¿qué son los registros akáshicos? Y también para que le hagas mención a todos los que nos están viendo y que sepan el significado y qué es lo que se produce cuando uno se abre los registros. Bueno, registros es una puerta, yo digo que es la puerta del alma, ¿sí? Registros es una terapia que es muy clara, ¿sí? Donde a través de cada uno tenemos el archivo de su alma, donde ahí está toda la información incluso de todas las vidas que venimos transitando, ¿no? Pero particularmente lo que hace registros es brindarte claridad, orden a ciertas situaciones que lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Con esa situación, ese momento dije, bueno, tengo todo esto y necesito ordenarlo. Bueno, fui a registros akáshicos para darle orden a eso. Te brinda el don, es muy claro, o sea, es muy claro lo que es registros. Y ahí nos encontramos con tus guías espirituales, que todos tenemos nuestros guías espirituales que nos acompañan. Yo digo que es como la voz de la intuición cuando decís, sé que es por ahí, pero no sé cómo, o siento esto, que esto no, y así, ese decir, siento esto, que es por ahí, esos son tus guías, como guiándote y marcándote el camino. Bien. Cuando todo este comienzo en los registros akáshicos, que apareció Sol, se llamaba, ¿no? Sí. La mujer, ¿cómo fue también tu camino para ya el hecho de, bueno, me voy a dedicar a abrir registros, el primer consultante, si primero fueron con amigos, viste, pues como decís vos, está el camino, está ese miedo, los atravesaste y lo empezaste a brindar a la sociedad, pero comentarles, a ver, cómo comenzó ya cuando vos lo brindás a las otras personas. Fue rápido, la verdad, ni bien empecé, como te decía hoy, como liviano, ¿sí? Sí, obviamente entender de que mi primer paso
con este mundo fue a través de esa forma desordenada que hablamos, con esa presencia. Después empezaron a llegar personas que se querían comunicar con familiares que no estaban en el plano terrenal, digamos, y fue a través de registros akáshicos. Entonces ahí empezó como una búsqueda y también como un encuentro con todo eso. Pero sí te puedo decir de que mis primeras experiencias fueron muy amorosas, súper livianas. La realidad es esa. ¿Qué es lo que encontraste vos en todo este camino con los registros akáshicos, en lo personal? En lo personal, orden ante todo. Muchas veces uno sabe y siente que tiene un don o que tiene un propósito o tiene una misión, o no lo sabes, pero sabes que hay algo más. Bueno, registros lo que viene a brindarte es eso, como orden en tu propia misión, ¿sí? Obviamente uno tiene una misión, un propósito del alma, en realidad. El alma tiene, más allá que haya transitado muchas vidas, el alma viene con un propósito ya de por sí. Entonces, a través de registros lo que te brinda es poder encontrarte con ese propósito, con ese don, de poder ordenarlo, como me pasó a mí, ¿no? Bien. A mí me ayudó muchísimo hasta el día de hoy. O sea, ante una situación muchas veces me pasa, no sé, hace poco cumplí años, fue como una crisis para mí también, la crisis de los 30. Y nada, y ahí fue como, bueno, necesito sacar todo esto que tengo adentro, pero necesito ordenar todas estas emociones que me están pasando. Y me abrí mis propios registros akáshicos y... Eso consultarte. No solo hacer registro para los consultantes que lleguen a vos, sino uno mismo, sí. En este caso vos, te puedes abrir tus propios registros. Sí. Soy maestra de registros akáshicos, inicio a otras personas también a iniciarse, a que puedan abrir sus propios registros. La realidad es que todo el mundo puede abrirse los registros akáshicos. Bueno, ya que estamos hablando con todo esto, después vamos a pasar las redes, vías de contacto y cómo llegar a ella. Ella también tiene un espacio en Berizo, que vamos a dar toda esa información. ¿Cómo es, para explicarle a toda la audiencia que nos está viendo, abrirse los registros? ¿Cómo es el primer paso, llegar a vos y cómo se abre? ¿Cómo se abre? ¿Hay alguna técnica? Sí. Primero es meditación pura, o sea, también, ¿no? Uno cuando es encontrar un momento en el cual vayas a estar con una tranquilidad, que nadie te interrumpa, que sea tu momento. Uno sí, obviamente si uno se abre uno y también para un otro, ¿no? Para un consultante, cuando viene por lo general en mis sesiones, siempre tiene que haber mate de por medio, porque eso también entra en una simpleza y una agilidad, una comodidad al otro. Uno tiene que hacer sentir al otro que está cómodo y que el otro viene con un montón de miedos, básicamente, ¿no? Porque viene con un montón de preguntas a algo que no conoce y que encima es algo que no ve tampoco. Vos, cuando están los consultantes o el consultante, te baja cierta información y también vos le tenés que pedir autorización al consultante para abrir los registros. Sí. ¿Es así? Sí. Lo que hago es, bueno, una meditación, después entramos con el nombre completo y la fecha de nacimiento de la persona. Bien. Y ahí a través de unas oraciones y demás se entra al archivo, ¿sí? Sería a los registros de la persona. La realidad es que hay 1000 formas de canalizar, ¿sí? Es una realidad que depende mucho de la persona, de la apertura de la persona. Obviamente, como te decía hoy, hay muchos miedos de lo que no se conoce y demás, de cómo va a ser la sesión. Entonces, está bueno que la persona entienda que tiene que abrir el alma para que uno pueda canalizar una información más como clara, ¿sí? Bien. Y después nada, o sea, empieza a bajar la información sola. En un primer comienzo, cuando yo arranqué con los registros, era mucho de escribir. Vos me preguntabas y yo escribía y después se lo transmitía. Después con el tiempo, con la práctica, obviamente, la práctica hace el maestro, entonces como después con la medida que empezaba a suceder esta práctica, empezaba a bajar sola. A veces tengo visualizaciones, a veces escucho, a veces siento, a veces pongo el cuerpo, se siente muy bien el cuerpo también. Depende de todo, digamos. Bien. Y toda la información, lo que vos canalizás, que le decís al consultante, el consultante también puede hacer determinadas
preguntas sobre su vida para explicar bien cómo es esa parte. Sí, la persona por lo general viene con preguntas. Esas preguntas siempre yo les digo que traten de abordarlas a situaciones o cosas que hoy les estén generando una cierta incomodidad o algo que necesite como, no sé si la palabra es resolver, pero quizás como información ¿viste? Como decir, bueno, me está pasando esto, ¿qué me trae esta situación? ¿Qué me trae este vínculo? ¿Qué es lo que tengo que ver de tal cosa? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Quiénes son mis guías? Porque también ahí cuando preguntamos quiénes son mis guías, hay como una alianza, una confianza con los guías que cada uno la puede tener, ¿no? Siempre les digo a la gente que viene conmigo siempre traten de conectarse con ellos. Simplemente levantarse a la mañana, llevar las manos al corazón y decir, hoy pido asistencia a mis guías. Y eso ya está. Y hace la diferencia al día, a la situación. Pero se puede preguntar lo que deseen. Y en el caso de los consultantes, ¿siempre se pudieron abrir los registros o hay casos especiales donde...? Hubo situaciones, tuve algunas experiencias en las cuales... ha venido ciertas personas y se han negado a la información que han recibido, entonces tuve que parar y decir, bueno, no estás receptivo para recibir o receptiva y tengo que cerrar tus registros, porque también hay una realidad que cuando abrimos los registros, el otro tiene que estar receptivo a la información. La información que baje nunca va a ser algo que vos no estás listo para escuchar, ¿sí? La información siempre es algo que vos ya lo pensaste, ya lo intuías, ya sabías, pero necesitabas esa confirmación, como todo eso, ¿no? Pero sí ha sucedido y me ha pasado situaciones así, que tuve que cerrar la sesión, sí. Ok. Y también con los registros akáshicos, ¿es la información para saber bien de dónde viene tu alma? Se puede saber, sí, de dónde viene tu alma, se puede saber, como te decía hoy, quizás situaciones que te estén ocurriendo, se puede saber mucho. ¿Y cómo es también con el hecho de la información canalizada que vos le das a los consultantes? ¿Siempre es individual o también haces grupales? No, siempre es individual, ¿sí? Me ha sucedido que a veces me preguntan, voy con una amiga, ¿puedo abrirme registros con mi amiga? Y no, porque también la información que uno brinda es confidencial también para uno. A veces no sabes qué puede llegar a suceder dentro de la sesión, porque dentro de la sesión puede también suceder, en mi caso particular, constelaciones, o puede suceder algún tipo de terapia de sanación o movimientos energéticos, no sé, corte de lazos o recuperar el poder, no sé, situaciones que suceden de que tiene que estar solo la persona, pero por lo general siempre ocurre constelaciones. Bien. Bueno, y toda esa información, esa canalización de los registros que le pasás a los consultantes, una vez que se van, ¿eso ya queda limpio o hay alguna forma vos para liberarte de toda esa información? Y si ves que también esa información canalizada que le bajás puede repercutir en vos. No, la realidad es que no. A ver, cuando uno está ordenado en el don, le digo yo, la terapia que vayas a dar va a ser ordenada. Entonces no va a haber necesidad de sentirse cargado, de limpiezas y demás. Sí puede suceder a veces que, no sé, que el otro venga muy cargado, que yo esté más o menos y ahí sí, pero baños de limpieza, nunca me pasó algo que haya dicho, uy, no sé, terminé muy mal. Bien. Jamás. ¿Y la sesión cuánto tiempo dura? Suelo hacer sesiones de 2 horas. Sí, son bastantes potentes. Bien, ¿son de forma presencial o también se pueden hacer de forma virtual? Puede ser de forma virtual y presencial. Muy bien. Bueno, Sofi, y que nos sigas contando, hoy por hoy estás con los registros akáshicos, también haces sanación de útero, ¿no? También hago sanación de útero. Para comentarle a la audiencia de qué trata la sanación de útero, cómo es, cuánto tiempo dura. Bueno, por lo general estoy haciendo sesiones de sanación de útero grupales, como que siento que se da como una energía, un círculo hermoso, así como muy liviano y amoroso. Lo que hace la sanación de útero es
liberar aquellas memorias de dolor que estuvieron instauradas en el árbol, ¿sí? Desde la parte del linaje femenino, donde situaciones de violencia, abortos, abusos y cuestiones que obviamente eran otros tipos de generaciones y que todos traemos, ¿no? Y pensemos que también estuvimos 9 meses en el útero de mamá y todo lo que haya sucedido ahí y así para arriba. Entonces, lo que hace la sanación del útero es conectar con todo eso que estuvo y liberarlo de alguna forma, ¿no? Bien. Es como, yo le digo que es como el primer paso a conectar con mamá también, ¿no? Y con el propósito de uno, porque la energía femenina que me trae el propósito, las herramientas, la abundancia. Entonces es conectar con esa energía femenina, con esa creatividad para que en el momento que vayamos a dar y conectar con nuestros propios proyectos sea de una forma amorosa y liviana, ¿no? Bien. Y la sanación de útero, ¿cómo llega a vos? ¿Quién fue tu maestra? Bueno, la sanación de útero, bueno, fue todo muy rápido lo mío, porque empecé en el 2020, sí, 2020 más o menos, con Reiki, como te decía, después registros, y bueno, me sucedió una situación en la cual llegó la sanación de útero en pandemia, en plena pandemia, la hice virtual, me acuerdo. No me acuerdo quién era porque fue virtual, viste esas personas que aparecen de la nada y después se van. Y apareció así la sanación de útero. Después mi mamá ya en ese momento tenía su espacio holístico, así que brindé mi primer sesión grupal ahí. Mirá qué bien. Sí, hermoso, fue hermoso. Bueno, y ya que estabas brindando las sesiones, tenías tus consultantes, ¿cómo fue el paso después para tener tu propio espacio? También para que le comentes que uno cuando está al servicio y lo quiere brindar puede empezar de lo más sencillo, que es desde su casa, del lugar que tiene, incluso se puede juntar en cualquier otro lugar, una plaza, naturaleza, hasta el hecho de poder lanzarse como lo hizo Sofía y tener su propio lugar. Sí, fue movidito, ¿no? Real que era algo que tenía pensé que era a largo plazo, ¿viste? Como que, ¿viste? Cuando está algo lejos, que vos sentís que está lejos, pero sucedió muy rápido, liviano, como básicamente, si ahora me pongo a pensar, como todos mis tránsitos, ¿no? Porque vos, Sofi, lo hiciste, o sea, hacías las sesiones, lo que vos brindabas, antes, no sé, o ibas a las casas de los consultantes no, o... No. No, lo hacía en el espacio de mi mamá, también tenía esa posibilidad, ¿no? Claro. Obviamente. En un principio, cuando yo ya arranqué con todo esto a brindar mis sesiones, mi mamá ya tenía su espacio holístico. Entonces, como que, quieras o no, tenía el lugar para poder hacerlo. Después... Bueno, pero es recontravalorable que el hecho que te quisiste independizar y tener tu propio lugar, que no todo el mundo lo hace. O sea, ella es un claro ejemplo que salió de la zona de confort y se está transitando y abriendo su propio camino independientemente de la madre. Y también, haciéndote una consulta que te quería hacer, que hablamos que tu mamá tiene el espacio holístico, que vos estabas con ella. ¿Vos le abriste los registros acá, chicos? O sea, a tu mamá, y tu mamá te lo abrió a vos. No, vos sabés que eso nunca sucedió. No sé por qué no sucedió, porque se puede tranquilamente, pero no sucedió aún. Sí, Mirá. no. Y buena pregunta, porque no me lo había preguntado nunca. Puede ser que suceda entonces. Sí, puede ser que después de esto suceda, sí, sigamos, estabas con tu mamá y como pareció de forma inesperada, dentro de todo rápido, como comentás, pero ¿cómo fue para...? El tránsito. Sí. Bueno, estaba con mi mamá, cuestión de que yo me independizo. ¿Ya tenías tus consultantes propios tuyos? Sí. La realidad es que no fue como te decía, fue rápido, pero después me pongo en pareja, ¿sí? Me voy a vivir a Berisso. Yo vivía en La Plata, primero vivía en Los Hornos, después en La Plata con una amiga, y en ese momento me pongo en pareja, que vive en Berisso. Actualmente estoy viviendo en Berisso con ella, sí. ¿Cómo se llama? Sabrina. Bueno, un saludo también para Sabrina. Que te llevó a Berisso. Me llevó a Berisso, me costó un poquito, pero me llevó a Berisso. Nada, Berisso es una ciudad que se está abriendo de a poco. Es una ciudad que es bastante pueblo, entonces como que se está abriendo de a poquito. Y ¿Tu pareja también está en No, o sea, recién ahora está empezando a abrirse a todo esto, digamos, como
implementando para ella, obviamente, pero no, súper tierra. Bien. Súper. Pero vos la podés acompañar en este proceso y está la posibilidad, no sé si le abriste los registros o... No, parte de tampoco lo no que le vos abrí hacés. los registros, no. Siempre estamos, pero como que no se termina dando por alguna cuestión. Bien. Pero bueno, cuestión de que en nuestra casa, hay otra casa también. Tenemos un terreno que tiene 2 casas. Como un PH. Claro. Y esa casa estaba siendo alquilada y de repente la chica se va. Y yo ya estaba dando las terapias en mi casa. También era bastante incómodo en cierta forma porque, qué sé yo, uno tiene que tener como un espacio ¿viste? Para ese momento, para la otra persona, para que se sienta cómoda también. Entonces como que tenía que medio hacer malabares, como por momentos en los cuales trabajaba, ¿viste? Como esas cosas. Sí, el tema de la virtualidad era un gran caballito de batalla en ese momento porque claramente me daba mi espacio para poder hacer y brindar las terapias. Y a su vez también a veces iba al espacio de mi mamá, iba hasta La Plata para tener las terapias presenciales en ese momento. Claro. Así que bueno, se libera la casa del fondo y empezamos a reformarla toda para que nazca Artemisa. Artemisa se llama el espacio. Se llama el espacio. Mirá qué lindo. Sí. Y nació así. Y claro, cuando yo me mudo a Berisso, volviendo un poquito atrás del espacio, cuando yo me mudo a Berisso, claro, Berisso siendo un pueblo que no, o sea, está abierto pero no tanto, pero fue rápido también, como que de repente empezaron a surgir las personas, empecé a llegar a las personas y todo fue un flujo energético bastante amoroso. Como que Berisso te estaba esperando para que sea Sí, tu lugar. Sí. Consultarte, Artemisa, ¿por qué el nombre y cuál es el significado para vos? Bueno, Artemisa nace, digamos, si volvemos un poco más atrás de cuando yo estaba haciendo también las terapias, a mí me gusta mucho el arte, me gusta pintar y demás. Y en un principio me llamaba Luna Negra Artemisa. Artemisa por la guerrera, la diosa lunar y demás, estaba muy conectada con toda esa energía, bueno, muy energía femenina. Y bueno, y ahí empezó, digamos, lo que sería Artemisa. Dije, bueno, cuando fui a crear el espacio, dije, ¿cómo lo llamo? Era la pregunta también, ¿no? Y bueno, y abrí mis registros, consulté a los guías a ver si ellos podían brindarme un nombre y salió Artemisa por también parte de mi esencia, ¿no? Esto de esa sincronía de lo que era cuando pintaba, que me llamaba Luna Negra, después pasó Artemisa, bueno, todo ahí y fluyó. Que hoy día estoy ahí con una batallita ahí de cambiarle el nombre por Portal Acaya, que es como es mi Instagram, ¿no? Bueno, si estás vibrando ahí, sí. puede ser. Siento que, viste que uno siente cuando las cosas tienen su ciclo, ¿no? Cuando se cierra algo o cuando uno resurge. A ver, hay que tener en cuenta también que cuando uno crea un proyecto o crea un espacio o crea algo, es la energía de uno, ¿no? Y como está uno es... Y uno está en constante cambio, en constante renacer, transformación y demás, porque uno sigue batallando, más allá que desde este lugar brinde un montón de terapias, también uno atraviesa un montón de cosas. Sí, seguimos evolucionando, sanando. Súper. Entonces, claro, o sea, hoy día estoy más en resonancia con Portal Acaya. De hecho, en mi Instagram, si me siguen en las páginas, es Portal Acaya. Ya casi es el... Ya es. Lo estamos concretando en este momento. Bueno, también, Sofi, para comentarle a la audiencia el proceso de tener tu propio espacio, ¿qué se te pasó? Seguramente miedos, inseguridades, ganas, cómo pago el alquiler, cómo lo voy armando, comentarle a toda esa gente que quiere tener su propio espacio. ¿Quién mejor vos para hacerle mención y explicarle todo ese proceso cómo es? Ok. Y cómo lo transitaste también. Y fue movidito en un primer momento, digamos. Bueno, el lugar ya estaba, así que también Llegó. Hay una facilidad en cierta forma de que apareció también el lugar, estaba dentro de las posibilidades, ¿no? Vos ya estabas viviendo ahí, sí. Estabas viviendo ahí, pero el lugar llega y vos, mientras que el lugar, el espacio Portal Acaya actualmente
¿Cómo es? ¿Vos también estabas teniendo otro trabajo independiente? No, yo desde, desde el 2020 vivo digamos, soy mi propia jefa, por así decirlo, ¿no? Como Bien. de forma independiente. ¿Pero siempre en el mundo holístico? No, en ese momento sí, en parte como que tenía dos trabajos. Una parte de mí era las terapias holísticas. Bien. Y otra parte pintaba. ¿Sí? Pintaba en madera, hacía cuadritos en acuarelas y las vendía tipo manta en la calle. Y esa era mi forma de vivir. Sí, sí. Después hacía murales también y eso más o menos me mantenía. Después con el tiempo, bueno, me mudé a Berizo y demás. Ahí sí fue mi caballito ahí, las terapias holísticas, Claro. mi ingreso, digamos. Y después cuando surgió lo del espacio, ya obviamente había otro flujo de energía, había otras personas, ya venían otro tipo de personas, o sea, ya tenía un flujo energético de lo económico, por así decirlo. Y bueno, surge Artemisa, lo acomodamos. Obviamente que hubo una gran ayuda de mi pareja en ese sentido. Y al principio fue bastante incómodo porque, claro, o sea, es encontrarte siendo dueña, por así decirlo, porque no me gusta la palabra, pero como creadora de algo grande, ¿viste? Como verte en ese proyecto y decir, wow, es un montón. Y al principio me costó verme como Bien. persona que lidera un lugar. Pero haciéndole mención que lo fue transitando con sus temores, Sí. con sus dudas, pero Sí. recontra positivo. Miedo siempre digo, donde hay miedo es ahí. Es ahí. Siempre. Bien. Así que bueno, estuvo bien y ahí empezó a moverse, empezó a llegar gente que quería alquilar el espacio, se va a alquilar el espacio para poder brindar otras terapias. Hoy día está trabajando un chico que hace masajes también ahí en el espacio, entonces como que creo que también está bueno cuando se genera este tipo de red, ¿no? Que de repente aparecen personas y quieren ser parte de tu lugar, es hermoso. Bien. Sí, es verdad, somos Hermoso, redes. sí. Bueno, también hacerle mención entonces, Portal Acaya, Portal Acaya. registros akáshicos, sanación de útero y también el espacio brinda otras terapias. Sí, en este momento estamos solo con masajes, pero bueno, quien esté abierto y esté buscando lugar es bienvenido. Eso mismo, el que esté interesado, se Berizo y bueno, pueden hablar después con Sofía cuando pasemos todos los contactos y las redes. Incluso, Sofi, ahí mismo, la parte de Luna Negra, que me dejaste pensando, del arte, vos lo podés brindar ahí. Si vos tenés, o sea, el artista cuando crea y demás, toda la gente que va, podés tener como tu espacio y esté interesado, le podés vender lo que vos creaste, tus obras. Sí, ahora en este momento estoy como ahí proyectando mis diseños en todo lo que es textil. Tengo ganas de hacer remeras, buzos con mis diseños, digamos. Bien. Y todo lo que, o sea, que tenga como un hilo de lo que sería holístico y la ilustración, ¿no? Se está ahí como formando. Bueno, pero va a ir bien. Sí, sí. También dentro del espacio de Portal Acaya, también tenés ahí mismo el sector de tienda holística. Sí, todo lo que es piedras, básicamente. Collarcitos con piedras, aritos. ¿Los haces vos? Sí, los armo yo, compro las piedras y los armo. Mirá qué bien. Bien artesana. Muy bien. Sí. Y bueno, entonces, la gente que quiere adquirir las piedras, ¿qué días y qué horarios también está abierto? Me pueden escribir al Instagram y ahí coordinamos el punto de encuentro o lo ven en el catálogo y eso. Bueno, Sofi, consultarte con los registros akáshicos. Uno mismo, hacemos mención que se puede abrir los registros. ¿Cómo sería? Es a través de una iniciación, abrirte los registros. Como te decía anteriormente, todo el mundo se puede abrir registros akáshicos y depende de cada nivel. O sea, una iniciación entera tiene 4 niveles. El primer nivel es el primer nivel en el cual vos te puedes abrir los registros, donde vas a obtener la oración de inicio para abrir los registros. Y eso te va a permitir poder conectar con tus guías, poder abrirte tus propios registros akáshicos. Después, un segundo nivel ya entra lo que sería abrirle a otras personas, ¿sí? Abrirle los registros a otra persona, que también es a través de una oración y demás. Después tenés el tercer nivel, que ahí entraría, es como como englobar todo lo que sos en realidad. Vos tenés un montón de terapias que quizás
haces por separado, y lo que te permite el tercer nivel es poder hacer una terapia, una sesión con todo, es decir, constelaciones, movimientos y demás. Eso es una integración. Claro, una integración. Okay. Y por último tenés el cuarto nivel, que es la maestría. La maestría lo que te va a permitir es poder iniciar a otras personas en registros akáshicos. Ok. Consultarte, los que van a aprender con vos los registros akáshicos, y hacerte una mención, ya que hablamos, ¿cuál es el significado de la palabra akáshicos? Akáshicos viene muy de la palabra akasha, ¿sí? El akasha es la fuente universal donde provienen todas las almas, es decir, en esa fuente se encuentra toda la información de cada alma. Bien. Es muy universal, y ahí se encuentran los guías espirituales, bueno, y demás, pero como concreto es la fuente universal del alma. Fuente universal del alma. Consultarte de los 4 niveles que vos enseñás y todos los que quieren ir a aprender con vos, ¿cuánto tiempo tardas si das los 4 niveles juntos? Si es por separado. Y básicamente es como, a ver, uno cuando adquiere una herramienta, cuando adquiere un tipo de terapia, tiene su proceso. Porque no solamente vos te estás formando para acompañar a otras personas, sino también uno tiene su tránsito, ¿no? Y en ese periodo vas atravesando un montón de cosas y demás. A ver, siempre digo, como uno no puede ayudar al otro si no se ve a sí mismo, ¿sí? Bien. Entonces, tiene todo su periodo, con el primer nivel tiene su tránsito, el segundo nivel tiene otro tránsito, pero principalmente es entender de que cada uno sabe cuándo es el momento que tiene que iniciarse en distintos niveles, ¿no? Perfecto, pero por decir, del primer nivel, ¿cuántas sesiones son? No, es un día. Ah, es un día. Sí. Un día o 2, dependiendo de lo que lleve. Bien, y después es cuestión también de práctica y de disciplina con sí, uno mismo. Sobre todo eso. Siempre pasa que, ponele, cuando te inicias en registros, hay un montón de miedos, como hablábamos, y esto de la falta de confianza ante una situación de canalización y demás. A mí me pasó particularmente que cuando me inicié primero, bueno, obviamente tuve mi tránsito liviano y demás, pero creo que fue en el 2023, me parece, que yo sentí otro llamado. O sea, yo sentía que mis terapias, mis herramientas, mis momentos de abrir los registros, mis sesiones, le faltaba algo. Sentía como que no me terminaba de cerrar, ¿viste? Y cuestión de que ahí dije, bueno, acá hay algo más. Y ahí digo, bueno, me parece que me tengo que volver a iniciar en registros, que eso es las veces que uno sienta. La segunda vez que me inicié en registro fue con Flor Mancilla, que es Portal Flor de la Vida, es muy conocida acá en Citibel, que la amo, le mando un beso, es mi gran maestra. Y cuando me inicié con ella, yo me acuerdo patente que llegué a su lugar y me dijo, bueno, cada uno es la primera vez o algo así me había dicho. Le digo, mira Flor, le digo, yo no sé qué hago acá, pero siento que tengo que estar acá. Y cuando tuve ahí toda la formación del nivel 1, 2, 3, 4, ahí entendí por qué estaba ahí. Esa fue otra iniciación que vos hiciste. Otra iniciación, sí. Pero ya la habías hecho. Sí. Fue como un para mí en ese momento fue como un recordar. Y que hablamos de Florencia, ¿cómo Florencia llega a vos y por qué te salió a vos de adentro ya teniendo una iniciación? Porque no es común escuchar esto todos los días, querer hacer otra iniciación ya sabiendo. Bueno, es como te decía recién, bueno, Flor apareció por redes, ¿sí? Por redes apareció y a su vez tenía una amiga en común y apareció así, Flor es muy espiritual. Y bueno, y cuestión de que en ese momento es como te decía recién, yo sentía que tenía que volver a iniciarme. Yo no puedo decir por qué o qué, pero es un sentir. Y ahí cuando terminé todos los niveles me di cuenta que, claro, había mucho más por explorar. Había muchas más cosas que faltaban. No es que faltaban, porque la falta no es, sino simplemente como que había algo más que tenía que saber, había algo más que tenía que ver. Bien, y lo descubriste. Y lo descubrí, porque gracias a esta nueva iniciación, hoy estoy pudiendo iniciar a otras personas. Perfecto. Bueno, comentarle también al público cómo es iniciar a otras personas. Desde el comienzo, esto lo das de forma individual, grupal.
De todas las formas, sí. Presencial Y virtual. Virtual, y en el caso que sea grupal, grupos de a cuántas personas. Y depende, por lo general las últimas iniciaciones fueron grupos pequeños, pero sí, eso no hay límites, digamos, en las partes de la iniciación. Bien. Pero es también como un momento clave para cada uno también, ¿no? Es como un despertar, básicamente. Bueno, y que en ese despertar, si lo sienten, que es lo más importante, por más que haya miedos, inquietudes, atraviénsenlo, que se van a dar cuenta que era parte necesaria del camino y del aprendizaje. Hacer mención, que ya hablamos de esos miedos, ¿no? Sí, los miedos. El mensaje que le podemos transmitir al público a través de tu experiencia personal, ¿qué le puedes decir a ellos? Primero, de que anímense. Primero, animarse a abrirse los registros akáshicos realmente es un despertar muy profundo, es una transformación, es encontrarse a uno mismo, encontrar lo que viene y con qué herramientas también, ¿no? Porque muchas veces no sabemos que tenemos tantas herramientas y bueno, y realmente es encontrarse con uno mismo. Siempre digo que cuando hay algo que está resonando en cada uno es porque hay algo por detrás que necesita llegar a uno, ¿no? Y toda esa información y toda la información que vaya a llegar nunca va a ser para algo mal, sino para encontrarse con el alma misma, básicamente, y en esencia. Pero sí, anímense, anímense a abrirse los registros porque es hermoso. Bien. Sofi, bueno, consultarte y ¿a qué le decimos a Sofía de cuando era chica, muy chica, y empezó con todo esto que fue los primeros pasos, hablarlo con tu mamá? ¿Qué le dirías al día de hoy? Vos me querés hacer llorar. Que se animen. Bien. Y hoy a la Sofía actual, ya con el espacio de Portal Acaya, en Berisso, en pareja, brindando todo esto a la sociedad y toda esta hermosa misión de vida y toda esta luz que das hacia los demás, ¿cuál? Que vaya encontrándose, básicamente. Es decir, hay miles de herramientas que nos están esperando y siempre es como hablábamos hoy, ¿no? Como estamos en constante evolución y que todo lo que tenemos siempre va a necesitar nuevas formas, ¿no? Entonces siempre van a llegar cosas, siempre hay cosas por ver, siempre hay cosas por transitar, siempre hay cosas que necesitan ver un poco más o, como le digo siempre, con los ojos del alma. Así que nada, a la Sofía actual le digo que se abra, que está todo siendo en una forma hermosa. Gracias. Bien, y la última preguntita que le hacemos a Sofía, ¿alguna proyección a futuro? En este momento, bueno, constelaciones. A Maxi lo conozco del curso de constelaciones familiares con Fernando Bersi y estoy ahí como animándome y me gustaría moverme, me gustaría ir a otros lugares y brindar todo este tipo de terapias. Bueno, son herramientas que uno tiene en todo este camino holístico, que la esencia, tu don, ya sabes cuál es, pero lo puedes integrar todo lo que aprendimos para brindarlo a la sociedad y ayudar a todas esas almas que llegan a vos. Hacer también una mención que con Sofi sí nos conocimos en la ciudad de La Plata. Cuando las personas se tienen que conocer, no importa el lugar ni el tiempo, sucede esa magia, ni antes ni después. Es cuando se tiene que producir, que fue a través de constelaciones familiares. Hicimos la formación con Fernando Bersi, aprovechamos, le mandamos un saludo muy grande. También a Luz, a su pareja, y bueno, queda la invitación abierta tanto para Fernando, que haciendo un paréntesis de una salvación aparte, él también es chino magia, así que más que bienvenido cuando quiera venir, y a Luz también, más que invitados. Bueno, Sofi, ahora vamos a brindarle a todo el público que nos está viendo cómo se puede contactar con vos, tu vía de contacto, el número de teléfono, WhatsApp, redes. El espacio saben que está en Berisso. Sí, bueno, me pueden contactar por Instagram, es portalacaya.soysofi y mi número de WhatsApp es 221-502-7897. Y en Berisso está el espacio. Así que me pueden estar escribiendo por WhatsApp o por Instagram y bueno, y ahí coordinamos turnos y demás si sienten el llamado. Bien.
todas las recomendaciones para que el que sienta el llamado la vaya a ver a Sofi, el que quiera comprar unas piedras, que le hagas un cuadro, además de los registros akáshicos y la sanación de útero. Agradecerle a todo el público que nos está viendo, mandarle un saludo muy grande. Si les gustó y resuena con ustedes todo este contenido, se pueden suscribir al canal activando la campanita, es totalmente gratuito. Mandarle un saludo muy grande a todos, haciendo mención a los registros akáshicos, que el alma de cada una de las personas tiene mucha información, y esa información, cuando sea el momento y cuando ustedes lo decidan, no hay tiempo ni antes ni después, va a estar, y es importante que lo puedan realizar. Bueno, un saludo a todos. Gracias.